Buenas, hoy os traigo un vídeo sobre los diálogos, así que allá vamos. Lo primero de todo es saber cuándo usar los diálogos. Tenemos dos opciones. Una es porque proporciona información del personaje, ya sea su personalidad, algún rasgo físico, etc. Esto nos puede ser útil ya que podemos describir el personaje sin tener que utilizar la descripción en este caso, sino utilizando esta herramienta del diálogo. Y luego, por otra parte, para dar información del contexto. Importante. Y esto a veces suele pasar de que nos centramos en la conversación, en los personajes, etc. Pero la escena es un lienzo en blanco. O sea, se nos olvida cómo contextualizar y explicar, describir para que el lector o la lectora sea imaginativo y pueda empatizar con los personajes y con la situación que se está dando, es decir, con la escena. Siempre, siempre, siempre el diálogo tiene que aportar algo a la novela. En el anterior vídeo, que si no lo visteis os lo dejo por aquí, ya dije, puse una captura de la diferencia entre el diálogo corto y largo. Vamos a hacer un poco más de hincapié en este vídeo, ya que es simplemente de diálogos, pretendo que sea un vídeo corto, que sea entendible y comprensible. Entonces tenemos el guión corto, que es el de toda la vida, el que igual hemos utilizado al principio de los manuscritos, y el guión largo, es el que se utiliza en los libros. En tu manuscrito, por lo tanto, tiene que haber el guión largo. ¿Dónde está? Muy fácil, si estás en el Word tienes que ir a insertar, símbolos, y en símbolos te aparecen los dos guiones, tened cuidado. Está el guión corto y el largo, tenéis que seleccionar el largo. Esto se puede predeterminar y poner como que siempre tengas el guión largo y no el corto, para no tener que estar siempre entrando en los símbolos. ¿Cómo sería un diálogo genérico normal, bien escrito en tu manuscrito? Vale, pues por ejemplo tendríamos el guión, la letra seguidamente apegada al guión, ahí no dejamos espacio. Por ejemplo, guión, no puedes, ¿vale? Ahí veis que no hay espacio. Y luego no puedes ir sin mí. Separa, guión, y ya está. Ahí sí que dejamos espacio, pero al principio no. Pero si sois lectores, lectoras, escritores, escritoras, os habréis fijado en que luego de este guión hay verbos que aparecen en mayúscula, otros en minúscula, y yo he de decir que al principio me liaba un poco porque no sabía cómo diferenciarlo, pero bueno, no pasa nada, estamos para aprender. Y os lo voy a explicar de manera muy sencilla, porque la realidad es que tampoco tiene mucha más complejidad, pero sí que a veces cuando llevas 50 hojas escritas ya ni te acuerdas de qué verbo era. Pero bueno, os voy a explicar cómo se diferencia. La realidad es que hay dos tipos de verbos, están los de habla y los de acción. Los de habla pues son los sinónimos que hacen referencia a este verbo, como dijo, comentó, susurró, etc. Y los de acción, que son verbos que propiamente ejercen una acción. Por ejemplo, es un diálogo que no está acabado, simplemente para que veáis el tema de la mayúscula y la minúscula. Entonces tenemos guión, ¿quieres? No hay espacio al principio, ¿vale? Está el guión, el signo de interrogación y ya la letra. Cerramos porque en este caso la frase no nos importa, ¿vale? Dejamos el espacio, el guión, me preguntó. Como en este caso me preguntó es el verbo preguntar y se refiere a un verbo de habla, ese me va en minúscula. Luego tenemos otro ejemplo. Voy a utilizar el mismo verbo inicial en el diálogo, ¿vale? Es quieres, otra vez, el guión, la pregunta, todo, pero lo añadido en el diálogo cambia, el complemento que acompaña a ese diálogo principal. ¿Qué cambia? Pues que en este caso es me ofreció. Ofrecer es un verbo de acción, entonces ese me, esa M va en mayúscula. Los diálogos pueden parecer sencillos y fáciles, pero se pueden complicar mucho. En el ejemplo que os acabo de poner, es una frase, bueno, es una pregunta corta, que de hecho no está ya acabada, pero habría posibilidad de me ofreció abrir otra vez el diálogo, el guión largo,
y continuar la frase. Entonces, lo que digo es que se puede complicar mucho y ya cuando llevas X diálogos escritos, pues es normal que se te olvide si esa palabra iba en mayúscula, minúsculas, aquí va un punto, si es normal. Pero tener en cuenta que esto luego lo van a revisar correctores, correctoras, editoras, editores, etc. Y si no, pues lectoras beta, porque hay personas que también se les da muy bien escribir diálogos y no tienen por qué estar especializados o tener una formación acreditada como tal. Yo, si queréis, me enviáis un correo o simplemente por Instagram y os mando una chuleta que tengo de un curso que hice en donde aparecen los tipos de frases junto con los diálogos y si va en mayúscula, minúscula, un punto, no punto, etc. De verdad no me cuesta nada y al final creo que estamos aquí para aprender y es información que pues nunca viene mal. También os digo, no utilicéis en los diálogos algunos verbos porque claro, yo soy mucho de buscar sinónimos, además me encanta. Pero, ¿qué pasa? Que a veces empezamos a buscar sinónimos de dijo, de susurró, de comentó, argumentó y queremos como escarbar demasiado. Y utilizamos al final un verbo que el lector o la lectora no va a entender. Por lo que es mejor tener como una chuleta o diferentes verbos que tú sepas que la gente va a entender y de repente pues igual en uno utilizar un verbo menos usual, que menos se utiliza, que tú sí que conozcas el significado, pero no poner en todos verbos que no se suelen utilizar porque entonces no se va a entender muy bien. Lo que siempre digo, esta es mi opinión, mi experiencia y yo lo traslado a vosotras y vosotros. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y resultado útil para vuestro manuscrito o futuro manuscrito, o en el caso de que estéis corrigiendo, para que veáis esos diálogos. Y recordad darle like, comentar y suscribiros para estar atentos a los próximos vídeos.